Familia, no sé cuántos de nosotros podemos identificar que hay momentos en nuestras vidas que pareciera que todas las cosas están estancadas, detenidas, que nada avanza y que hay cosas que en algún momento sucedieron donde han marcado nuestro corazón y estamos esperando que la justicia de Dios se establezca, pero no vemos el actuar de la justicia como esperábamos. ¿Cuántos nos ha pasado que hemos recibido situaciones de traiciones? Estamos esperando tal vez una promoción de trabajo y no llega. Estamos esperando ahí algunas jovencitas orando por el chavo y no llega. Verdad, ahí sí voltearon todos, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay momentos, no solamente por lo que queremos para bien, sino que quisiéramos que el Señor nos ayudara cuando hemos pasado un proceso de traición o un proceso de robo y quisiéramos que la justicia de Dios se estableciera. ¿Y cuánto estamos esperando que la justicia de Dios obre? Pero ya pasó una cantidad de tiempo y a veces mucho tiempo y sentimos como que las cosas no avanzan. Fíjense, hace algunos años, junto con mi esposa, trabajamos muy fuerte por 8 años. Mamá nos ayudaba muchísimo también a poder tratar de tener una oportunidad de trabajo y ahí estábamos duro y dale, tratando de conseguir esa oportunidad de empleo. Y finalmente Dios obró, el Señor nos abrió una puerta bien linda y el trabajo y la responsabilidad era muy grande, así es que tuve que invitar a otros ingenieros que ayudaran y que trabajáramos juntos porque la maniobra y la labor era muy complicada. Y finalmente pasó el primer año, segundo año, todo en orden, pero unos añitos después, estas personas que habíamos invitado a trabajar en conjunto nos terminan quitando el trabajo y se lo quedaron ellos. Y quiero abrirles mi corazón. Yo me enojé. Entré en conflicto, entré en pleito, mi corazón estaba, ¿por qué? Si eso el Señor me lo había dado a mí, ¿cómo? A ver, Señor, y yo me ponía a orar y me puse a buscar de todos los medios y todas las formas para recuperar lo que tenía y puertas cerradas, no, y no, y no. Y yo decía, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Hasta cuándo? Bueno, hermanos, hasta el día no se ha resuelto la situación. La situación continúa. Y dijéramos que en el lugar donde estábamos trabajando las cosas mejoraron. No, se fueron de picada. Y aún así continúan. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Bueno, yo decía bien fuerte, ¿cómo es posible que tú permitas este tipo de cosas? A ver, ¿cuántos han estado igual que yo en algún momento en su vida y decir, Señor, ¿cómo es posible que permitas algunas cosas cuando nos han afectado muchísimo? Hermano, a donde yo quiero llevarte es que muchas veces estos momentos nos llevan al odio en el corazón o al resentimiento en el corazón y esto termina siendo una puerta al enemigo para afectarnos. Y empezamos a darnos cuenta que por querer andar ahí duro y dale, empezábamos a perder otras oportunidades, empezábamos a entrar en conflictos, en problemas y no estaba bien nuestro corazón delante del Señor. Pero hermanos, ¿están de acuerdo conmigo que mucho de lo que está sucediendo a nuestro alrededor es porque el enemigo quiere frenar la predicación de la palabra? El enemigo quiere callar la iglesia. El enemigo quiere sacar a los hijos de Dios de los lugares donde pueden ser de influencia, donde podemos ser de bendición. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robar, matar y destruir no solamente a la iglesia, sino también a los comercios, al gobierno y a todas las instancias alrededor. Entonces, muchas de las cosas que enfrentamos de adversidades y de dificultades tienen que ver con la obra del enemigo tratando de atacar a la iglesia. ¿Están conmigo? Sin embargo, ¿en qué posición nos ponemos nosotros? Señor, te estás olvidando de mí. Señor, ¿por qué no está actuando tu justicia? Y esto es algo que no debiera de estar en nuestros corazones, pero muchas veces estas actitudes o este corazón se mueve humano, ¿verdad? Porque quisiéramos ver la intervención y la justicia del Señor. Pero ¿cuántos podemos tener claridad que no hay nada fuera de la mano poderosa de Dios? A ver, voy a repetirlo. ¿Cuántos tenemos claridad que no hay nada fuera de la mano poderosa de Dios?
¿Qué pasa si el Señor lo que estaba haciendo era que Él no quería que nosotros continuáramos allí? ¿Qué pasa si la voluntad y en el plan de Dios Él estaba queriendo movernos para usarnos de otra forma y usarnos con otras personas? Pero uno no escucha al Señor o no se mete y a veces uno cree que está en conflicto contra el enemigo o contra las personas y a veces la estamos regando y nos estamos metiendo en contra de la voluntad de Dios. Ay, 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 ay. Hermano, si las puertas están manteniéndose cerradas, si estamos viendo obstáculo tras obstáculo, por allí tal vez no es el camino. Deberíamos de empezar a preguntarle en suya, en lugar de Señor, restitúyeme, dame, vuélveme. Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Hermano, no hay nada fuera del plan de Dios. El plan de Dios es la salvación de las almas. ¿Están de acuerdo? Y nosotros tenemos un propósito específico que debemos de cumplir, pero no en el lugar donde nosotros queremos, ni en la forma que nosotros queremos, sino en la que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos juntos la proposición. A ver, una, dos, tres. Debido a que vemos el odio y el coraje tanto del enemigo como del mundo al avance del evangelio, al mismo tiempo vemos injusticias y mentiras como si nuestros derechos no importaran, y aunque cambien las autoridades, vemos como todo continúa en contra nuestra, en nuestra contra, y como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. A ver, la segunda parte. Debemos saber que Dios tiene un propósito para cada uno dentro de su plan grande de salvación y que nada, a ver, di conmigo, nada ha impedido que continúe operando. Él sabe todas las cosas y nada está fuera de su control. ¿Alguien puede decir amén fuertemente? Dale un aplauso al Señor. Él es todopoderoso. Él sabe todo. Así es que no te preocupes. El plan de Dios es implacable, es indetenible. Nadie puede detener los planes del Señor. Nadie puede contener la voluntad del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, vamos al punto número 1 del mensaje. Lean conmigo. El plan implacable de Dios no lo puede, a ver, lean por favor conmigo, una, dos, tres. El plan implacable de Dios no lo puede detener ni el odio ni la religiosidad. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Muy bien, vamos a Hechos capítulo 25, versículo 1 al 5. Ya lo tienen ahí en sus Biblias, todos juntos, vamos a leer. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más que inteligentes, no, influyentes. A ver, versículo 2 otra vez. Y los principales sacerdotes, diga conmigo, sacerdotes pues, fuerte. Y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Fueron ante el gobernador Festo, ¿verdad? Y le rogaron pidiéndole contra Pablo como un acto de gracia que les hiciese traer a Jerusalén a Pablo, preparando ellos una ¿qué? Una celada, ¿ok? El complot para mantenerle para matarle, perdón, en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen de este hombre, acúsenle conmigo. Ok, hermanos, lo primero que quiero que nosotros podamos darnos cuenta es que el odio en estos líderes religiosos, en estos sacerdotes, diga conmigo sacerdotes y líderes políticos, querían matar a Pablo. Mira, tú quieres saber qué es la verdadera religiosidad. La verdadera religiosidad es cuando las personas se visten o dicen ser seguidores de Dios, pero tienen una doble cara, tienen una doble vida.
Dicen que son seguidores de Dios, pero están tramando un asesinato. Eso es ser religioso. Una persona que viene a la iglesia, una persona que ora, una persona que se dedica a buscar las cosas de Dios, eso no es ser religioso, eso es ser hijo de Dios. Los religiosos son los que dicen que van a la iglesia, pero no vienen. Esos sí son los religiosos. Los religiosos son los que dicen que aman a Dios, pero no se entregan con todo su corazón al Señor. Los religiosos son los que dicen, sí, hay que ofrendar, pero no ofrendan. Uy, esa estuvo dura. Hermano, los religiosos son los que dicen, ay, sí tenemos que ser santos, pero tienen una doble vida. Ay, ya empezaron la tosimenta y ya empezó a atorar ahí. A ver, golpéele la espalda al de al lado, no muy fuerte, por favor, pero sáquele ahí el atoramiento. Hermano, es tan importante darnos cuenta lo que la religión es. La religiosidad nos hace pensar que somos y aparentar que somos como un autoengaño. Pero dentro de nosotros sigue el coraje, sigue el odio, sigue el resentimiento. Si a mí me la hacen porque yo soy, chicharrones truenan. A ver, tiempo fuera. Porque, hermanos, el mundo lo que menos quiere es la religiosidad. Pero el mundo lo que más necesita son hijos verdaderos de Dios, que caminen conforme a su voluntad. Y el plan implacable de Dios lo van a cumplir los hijos de Dios, la iglesia, aquella que se esfuerza, que lucha, que se entrega y que ama al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero ¿cuántos de nosotros también como cristianos, cuando nos lastiman y nos ofenden, también nos ponemos ahí, oh, este desventurado, desventurada, esta chismosa, y nos metemos en el pleito, nos metemos en el conflicto y empieza el corazón, es donde le abrimos las puertas al enemigo y entra a robar la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que ser? Ser libres del odio. Hermanos, mira, si alguien dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primero de Juan 4:20. Entonces, hermano, para que tú puedas tener una verdadera relación con Dios, tienes que amar a tu hermano que está a tu alrededor. Tienes que amar a tu esposa, hijo. No, tienes que amar con todo tu corazón a tu esposa, ¿estás de acuerdo? A tus hijos, ¿cómo se portan? No, no es cierto. Si ustedes vieran las palabras tan lindas que me escribió Josías entre ayer y hoy, no, mi corazón está. Pero, hermanos, hay muchas personas que no pueden perdonar, hay personas que están en medio de conflictos y sus corazones siguen atados al odio. Hermano, tenemos que ser libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendemos que el perdón es el caminar? Y tenemos que perdonar y aprender a amar hasta nuestros enemigos, para que seáis llamados hijos de Dios. Así dice su palabra. Hermanos, qué tan fuerte es que nos demos cuenta que hay muchas personas que están deteniendo la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque está el coraje, porque está el odio, o porque en algún momento está la ambición. Mira, dice, el mundo pasará y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre quien hace la voluntad del Señor. Hermanos, las personas y el mundo y el enemigo que están en contra de la predicación de la palabra van a fallecer, van a morir y se van a quedar detenidos en su vida. Pero los que busquen hacer la voluntad del Señor permanecerán. Hermano, tú y yo tenemos que ser impulsados para seguir anunciando el evangelio, para compartirle a otra persona. ¿Están de acuerdo? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Pero eso es lo que el enemigo quiere, que tú y yo estemos 3 metros bajo tierra. Él nos quiere matar. A ver, ¿realmente el tema del enemigo es contra nosotros o es contra el Señor Jesús? ¿Están de acuerdo? Tenemos que aprender a percibir el mundo espiritual y a darnos cuenta que lo que el enemigo quiere es engañarnos y detener a la iglesia. Mira, a ver, ¿por qué tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor? Porque somos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que leamos Efesios 1:21. A ver, ¿alguien lo puede leer?
el Señor está sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también. Y sometió todas las cosas, versículo 22, debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a mí. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es el que manda? Nosotros somos el cuerpo, dice el versículo 23, y nosotros somos el cuerpo, y Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Hermano, la vida plena de un ser humano, la vida en bendición de un ser humano, es cuando camina en la voluntad del Señor. A ver, yo esperaba más o menos. La vida plena de un corazón humano es cuando camina en la voluntad del Señor. Pero todo lo que nos rodea nos quiere alejar de la voluntad del Señor. Nos quiere alejar de cumplir sus propósitos. Todo lo que el enemigo quiere es frenar el plan del Señor, el plan de salvación. ¿Alguien lo puede ver? Y nosotros somos pequeños obreros que tenemos una participación pequeñita, microscópica tal vez, pero necesaria. Es por eso que el Señor nos permitió la vida, es por eso que su Espíritu está en nosotros, es para que su palabra, su propósito eterno se cumpla. Quiero que leamos juntos, hermano, tú y yo tenemos que ser libres de todo el odio, de todo el resentimiento que pueda haber en nuestros corazones, ¿ok? Tenemos que darnos cuenta que tenemos que reconocer que el enemigo nos está queriendo atacar a nosotros, atacar nuestras finanzas, atacar nuestra familia, atacar todo para frenar la obra del Señor. ¿Ok? Debemos confiar que Dios sigue tocando corazones hasta de los incrédulos para protegernos. ¿Alguien puede ver en este momento? Mira, dice que estos sacerdotes y los judíos fueron ¿con quién? Con el gober, ¿verdad? Y le dijeron, oye, mándanos a Pablo porque dentro de ellos sabían que lo querían matar. Pero ¿qué les dijo el gobernador? ¿Se acuerdan qué les dijo el gobernador? A ver, ahí en el versículo. No, si ustedes quieren, vayan a Cesarea conmigo, a la capital, y entonces platicamos. El gobernador imponiendo su autoridad. ¿Están de acuerdo? Una lucha de poderes. Los del poder político de Jerusalén contra el poder político de todo el reinado de Roma. Oye, mándanos. No, el que manda aquí soy yo. Si quieren ustedes, vayan y acúsenlo conmigo allá. Pero ese disputa de poderes políticos, lo que estaba haciendo el Señor era protegiendo a Pablo. ¿Están de acuerdo? Hermano, muchas veces hay cosas que suceden a nuestro alrededor que Dios está usando y en las que Dios está obrando para toda bendición de nosotros. ¿Alguien lo puede creer? Ok, quiero que leamos juntos. Cuando el plan, 1, 2, 3. Cuando el plan implacable de Dios se está efectuando, vemos como el odio, el enemigo y el poder humano buscan frenarlo. Pero Dios continúa protegiéndonos del enemigo, librándonos del odio, usándonos para... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor para establecer su reino? Dale una ofrenda de palmas y dile, aquí estoy yo, Señor, usa mi vida. Punto número 2, el plan implacable de Dios no lo puede detener tampoco la injusticia ni el poder humano. ¿Ok? ¿Listos para leer el versículo 6 y 9? ¿Ya lo tienen? Y deteniéndose entre ellos, estuvo allí en Jerusalén 8 o 10 días, regresó a Cesarea, bajó a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Tráiganme a Pablito. Cuando éste llegó, le hicieron bolita a los judíos, ¿lo ven? Lo rodearon los judíos estos, los sacerdotes, que habían venido de Jerusalén y presentaron contra él, ¿qué dice? Muchas y graves acusaciones, las cuales, ¿qué? O sea, mentiras. Hermano, ¿tú te imaginas que el poder político de tu ciudad y de tu estado se paren en un tribunal diciendo mentiras en tu contra? No es cosa pequeña lo que está enfrentando Pablo aquí.
¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Y luego dice, alegando Pablo en su defensa, versículo 8, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pero Festo, ahora diga, pero el gobernador, queriendo congraciarse con quién. Pablo era el ciudadano romano. Pablo era el que tenía que defender. Pero ¿qué es lo que hace un buen político? Quedar bien con la mayoría, ¿verdad? Los políticos quieren quedar bien con la mayoría para seguir teniendo aceptación, votos y sentirse, que maten a un pelado, pues no pasa nada. Qué injusto pensamiento, ¿verdad? Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y le preguntó a Pablo, oye, Pablo, ¿no quisieras tú ir a Jerusalén y ser juzgado allá de todas estas cosas? Mira, yo voy a ir, va a ser delante de mí. ¿Alguien puede ver la injusticia que estaba actuándose en contra de Pablo? Primero, que los gobernantes vengan y digan mentiras en su contra. Y segunda, que el gobernador, dándose cuenta que todo lo que estaba hablando eran mentiras, porque yo no sé cuántos de ustedes han estado en un juicio, pero en un juicio se presentan pruebas, ¿no? Muchos falsifican pruebas y presentan pruebas falsas y todo, pero hace 2000 años la palabra de una persona era súper importante. Y cuando un sacerdote de Dios se paraba para hablar, pues sus palabras eran súper importantes, con un gran poder. Ahora imagínate todas esas personas actuando confabuladas en la contra de Pablo. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Cómo estuvieras tú de ver tanta injusticia en tu contra? Fíjate, hermano, nosotros debemos permanecer diciendo la verdad. Gracias a Dios por ese amén. A ver, voy a repetirlo. Nosotros tenemos que permanecer en la verdad, en la justicia. Vamos a leer Salmos 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué dice? Diga conmigo, camina en integridad, hace justicia y habla la verdad. Hermano, qué importante es que tú y yo nos demos cuenta que la presencia de Dios está con las personas que son íntegras, con las personas que son las mismas en la iglesia, en su trabajo, en su casa y donde quiera que estén. Hermanos, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos recuerdan que la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del Señor se constituye enemigo del mundo? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo del Señor. ¿Se acuerdan? Ok. Ustedes se dan cuenta hoy cómo hay un grupo de religiosos que dicen que son amigos del Señor, pero también son amigos de las cosas del mundo. ¿Debiera de ser la vida cristiana así? Hoy hay un grupo de personas que son cristianos liberales. Así se autodenominan, cristianos liberales, que ellos aman y actúan como el mundo, pero aman a Dios también. Vienen el domingo y piden, dos, tres, perdón por mí, por todos mis pecados, y saliendo continúan en su misma vida de pecados. Esa es la verdadera religiosidad. Pero ellos nos acusan a nosotros de ser religiosos porque oramos, porque ayunamos, porque nos congregamos, porque asistimos fielmente, porque somos rectos, porque buscamos la verdad. Ahora esos son los religiosos. No. ¿Estás de acuerdo conmigo? Qué importante es que nos demos cuenta lo que significa ser la verdadera iglesia del Señor. Iglesias que permanecen congregándose, honrando al Señor. Si, a ver, hermano, cuando tú ves una persona que está parado en la calle, su vehículo, y el Señor te dice, detente, ayúdale y empújale el carro.
Cuando ves una persona con una gran necesidad y el Señor te habla al corazón y te dice, ve y ayuda a esa persona. Eso es caminar en integridad con el Señor. Hermano, qué importante es que tú y yo podamos entender que tenemos que ser justos. Mira, quiero que dice Mateo 6:33, buscad primeramente las cosas del reino, pero también busquen la justicia del Señor y todas las cosas serán añadidas. Hay personas buscando las riquezas humanas a través de las tranzas y las negociaciones ilícitas, aún dentro de la iglesia. Esos no son cristianos. Son cristianos tal vez, pero cristianos no. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios permanece en la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hace poquito estábamos atendiendo un cliente y este cliente tuvo un problema bien fuerte y de última hora me dijo, ¿cuánto me vas a cobrar? Ahorita la verdad la cosa está grave. Dime por favor, te deposito ahorita. Le mandé una cotización y tiempo después, ya que pasó la emergencia y todo, me dijo, te agradezco porque me cobraste lo justo. Te pudiste haber aprovechado de mí como quisiste, pudiste haber clavado el diente como quisiste y te lo hubiera pagado porque estaba con el gran problemota encima. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Me dio más trabajo. Hermano, cuando tú eres justo, cuando tú luchas por la justicia, cuando tú te pones en los zapatos de los demás, cuando tú defiendes a los necesitados, tú tienes que saber que el Señor te levantará, el Señor te aumentará. Y eso tal vez es de la perspectiva espiritual. Pero hermano, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa cuando tú y yo enfrentamos problemas y vemos en algún momento circunstancias con algunos hermanos y que está el corazón ahí, el conflicto, el pleito? Cuando tú actúas en justicia, tú cuidas el corazón y tú mantienes tu corazón en orden. Lo que hemos visto mi esposa y yo en 10 años es que cuando tú atiendes los problemas y los conflictos en justicia y en honra, el Señor hace crecer la iglesia. Algunos se van, viene la poda de la iglesia, pero cuando el corazón es correcto, la iglesia continúa avanzando. Así es que, iglesia, los problemas, las dificultades los vamos a enfrentar, pero que tú y yo, el Señor nos encuentre actuando en justicia y actuando en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra labor como iglesia. Ahora, cuando ves que las cosas se están poniendo peor, a ver, Pablo, ¿cuánto tiempo llevaba en el bote? 2 años. Ya le tocaba el segundo gobernador y ahora este nuevo gobernador actuando a favor de los judíos, queriéndolo mandar a Jerusalén. ¿Cuántos hemos visto que pasa el tiempo y la cosa se está poniendo peor y no avanza la cosa? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Rogar que el Señor aumente nuestra fe. ¿Cómo oró el Señor Jesús por Pedro? He orado para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, nuestra fe se apaga, nuestro corazón se achica. Y cuando el Señor estaba en el desierto, en medio del ayuno, ¿qué le mandó el Padre al Señor Jesús? Un ángel para que lo fortaleciese. Iglesia, tú y yo tenemos que seguir orando al Señor para que nos fortalezca en medio de la dificultad. Tarde o temprano las situaciones pasarán. Pero ¿qué pasa si la situación no se arregla? Al contrario, se complica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar llorando, tristes, deprimidos? ¿O venir a buscar más de la fe del Señor? Eso es lo que tú tienes que tener en lo profundo de tu corazón. Cuando la cosa se complica, tienes que buscar más al Señor. Tienes que confiar que tarde o temprano lo obrará. Y si siguen pasando años, tu corazón y mi corazón tiene que permanecer quieto. Mira, quiero que leas fuertemente conmigo este versículo. Isaías 43:4. A ver, todos juntos. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Alguien puede creer que Dios te ame tanto para mover naciones enteras, para bendecir tu corazón?
Ay, hermanos, yo esperaba un amén más grande. ¿Cuántos pueden creer que Dios nos ama tanto? Dios ve tu corazón, Dios ve tus pruebas, Dios ve tus dificultades y Dios ve tu fidelidad. El Señor te va a levantar, el Señor te va a usar, pero tenemos que permanecer fieles. Hermano, mira, hasta el gobernador terminó siendo usado por el Señor. No se daba cuenta el gobernador, pero ¿qué estaba haciendo el gobernador? Resguardando a Pablo. ¿A quién le preguntó? A ver, Pablo, ¿tú quieres ir a Jerusalén? Pues no, no quiero. Mira, nosotros debemos siempre decir la verdad y hacer la voluntad del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Debemos ser justos con todas las personas y nunca enfocarnos en lo que la mayoría dice, sino defender a veces a uno o a dos por encima de las multitudes. ¿Están de acuerdo? Debemos fortalecer nuestra fe cuando vengan los tiempos difíciles. Y sabemos que a veces las cosas se van a poner peor, pero Dios está con nosotros. Amén. A ver, vamos a leer juntos. Dentro del plan implacable de Dios recibiremos injurias e injusticias, pero Dios nos llama a permanecer, ¿qué? Diciendo la verdad y actuando en justicia, y Él aumentará la fe de todos los que se lo pidan. Es tiempo de confiar en que Dios conoce todo lo que viene por delante, en el porvenir. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Punto número 3. El plan implacable de Dios dice: todo lo negativo lo usa para bien en su tiempo. ¿Alguien lo puede creer? Ok, antes de leer el versículo 10 al versículo 12, quiero que me pongas atención. Toda esa historia empieza cuando los sacerdotes y los líderes judíos empiezan a tramar otra vez, a actuar el complot de asesinato en contra de Pablo. ¿Están de acuerdo? Llega el nuevo gobernador y empezamos a ver una disputa de poderes políticos, y donde el nuevo gobernador quiere congraciarse injustamente. ¿Con quiénes? Con estos asesinos en el corazón. ¿Están de acuerdo? El corazón de Pablo en estos momentos, ¿alguien se lo puede imaginar? Tal vez enojado, frustrado, pero viendo muchas cosas alrededor negativas en su contra. Ahora, sí quiero que leamos, por favor, acompáñenme a leer el versículo 10. Pablo dijo, cuando le pregunta que si quiere ir a Jerusalén, le dijo: ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, gobernador. Empezó a tutear al gobernador, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, ni tú me puedes entregar. ¿Alguien puede ver cómo se le subió lo tarso a Pablo? Se le subió la sangre. Empezó a tutear al gobernador y le dijo: tú no me puedes mandar allí. Ándale, se le puso por encima al gober. ¿Cuántos recuerdan que Pablo era bien enojón? Como tú comprenderás, ¿verdad? Como Miguelito Músico. Muchos de nosotros se nos sube la sangre en el coraje, y podemos darnos cuenta que Pablo empezó a tutear al gobernador y le empezó a decir: tú ni nadie me va a mandar de vuelta a Jerusalén. Se puso bien bravo. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué dice que hizo Pablo? Al César apeló. ¿Están de acuerdo? Apeló a César y se voltea Festo, el gobernador, y les empieza a decir ahí a los del consejo: oye, está apelando a César, ¿qué hacemos? No, pues mándalo. ¿Y qué dice que dijeron? Se volteó el gobernador y le dijo: a César has apelado, a César vas. ¿Por qué Pablo apeló a César? Está viendo que el hombre que le podía salvar el pellejo, Festo, el único gobernador que podía respaldar que fuera su ciudadanía judía, romana, para ayudarle, lo estaba hundiendo, lo estaba queriendo mandar a Jerusalén. Y Pablo sí sabía del complot que había de los 40 asesinos sin sueldo que lo querían matar, pero él no lo podía decir porque él no tenía pruebas, y si lo decía, llegaban a asesinar a su sobrino. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de la historia en los capítulos anteriores? Entonces, ¿qué hace Pablo? La única oportunidad que le queda de vida es apelar al César, o sea, a la autoridad por encima de Festo. Y ya era la máxima, la última instancia.
¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, por favor, pónganme atención. ¿Qué es todo lo que Pablo estaba viendo? Nada está avanzando, nada está cambiando, todo sigue igual y la injusticia está avanzando. A ver, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos visto el mundo así? O tal vez haya personas hoy, aquí, en este momento, que están viendo totalmente gris el porvenir en su vida, frustrados, enojados. Pues Dios te trajo con un propósito hoy. Esa fue la condición en la que Pablo estaba viviendo hace 2000 años. Pero, ¿cómo iba el plan de Dios? ¿Alguien se acuerda de Hechos 23:11? La noche que Pablo estaba en la cárcel en Jerusalén, se le apareció el Señor. ¿Se acuerdan? Hechos 23:11 le dijo: Pablo, ten ánimo, pues como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques conmigo en Roma. ¿Cuál era el plan del Señor? Que se fuera a Roma. ¿Qué estaba empezando a pasar en medio de la frustración de Pablo? Todo lo que estaban tramando estos delincuentes asesinos y todo lo que quería el gobernador era sacar a Pablo, no tener nada que ver con Pablo. Y cuando Pablo en frustración termina apelando, toda la maldad que se estaba moviendo en contra de Pablo terminó impulsando a Pablo a clamar, a pedir apoyo del César. Y todo lo que estaba pasando era que el plan de Dios se estaba llevando a cabo. Tú tienes que saber algo, iglesia. Cuando Dios ha dicho su palabra y ha marcado el camino para tu vida y te ha dicho a dónde Dios te va a llevar, Dios te va a llevar ahí. Yo recuerdo tanto las palabras de mi papá, que nos sentaba a mi hermano y a mí y nos decía: ustedes, Dios me ha dicho que van a ser triunfadores. Dios me ha dicho que ustedes no se apartarán del Señor. Dios me ha dicho que todo lo que emprendan va a prosperar. Y eso es lo que hemos visto, mi hermano y yo. Aquí está mamá, las veces que papá me sentó y me dijo: es que Dios me mostró que usted... Y hemos pasado dificultades. Aquí está mi esposa para que les cuente un poquito. Claro que hemos pasado dificultades, claro que hemos pasado, pero un día el Señor a mí me habló, más allá de lo que mi padre me habló de parte del Señor, y me dijo: yo te bendeciré grandemente. Y he podido ver su bendición en medio de dificultades, en medio de críticas, en medio de circunstancias, en medio de muchos problemas. Claro, la vida es así, iglesia. El enemigo quiere atacarnos, pero tú y yo tenemos que saber que cuando Dios te ha dado una palabra, Dios va a cumplir su palabra. Y con dinero o sin dinero, el apóstol Pablo ya iba para Roma. Así es que no te preocupes. Tengas dinero, tengas salud, tengas el problema que tengas, Dios te va a llevar al lugar que Él ha planeado llevarte, porque Él es Dios y su plan es implacable, su plan es indetenible, su mano poderosa es de Dios. Así es de que dale un aplauso al Señor y reconócelo hoy como el Dios de tu vida. Nada va a detener el plan de Dios, ni el odio en tu contra, ni las mentiras en tu contra, ni los políticos en tu contra, ni la cárcel, ni los gobernadores, ni los enemigos, ni el tiempo que haya pasado. No te preocupes, Dios es Dios y Dios está por encima de todas las cosas. Él es todopoderoso. Yo quiero invitarte a que podamos leer esto. Debemos saber que hay temporadas complicadas, pero tenemos que caminar en la voluntad del Señor, porque tarde o temprano viene la respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando todo parece que está detenido, que nada está cambiando, confía que el Señor sabe el por qué y el para qué de todo eso. ¿Están de acuerdo? Tal vez nosotros no, pero el Señor sí, amén. Cuando tienes una palabra de Dios para tu vida, aférrate, agárrala con todo tu corazón, porque lo que Dios ha dicho, Él hará. Confía, porque el Señor pronto moverá todas las cosas. Y si tú tan solo lo crees, ponte de pie conmigo esta tarde, y quiero que hoy le podamos reconocer al Señor grandemente. Quiero que leamos juntos con todo el corazón. A ver, 1, 2, 3. Dentro del plan implacable de Dios,
todo lo negativo o malvado en contra que nos está aconteciendo termina siendo usado para impulsarnos a actuar, y cuando todo parecía estar detenido, vemos como Dios nos mueve para llevarnos a donde Él ha planeado para ser de bendición. ¿Alguien lo puede creer hoy? ¿Alguien puede creer que el Señor nos va a usar para hacer bendición a Tapachula, Chiapas, a México, a las personas que nos... Dale más fuerte el aplauso. Hoy deja ver tu pasión por la fe en lo que Dios hará. Quiero terminar este tiempo hablando a los papás que están aquí. Levanten la mano los papás. Ok. Gloria a Dios que viniste. Y quiero hablarte hoy para decirte, muchas veces nadie ha valorado tu esfuerzo, tus oraciones y tu determinación como padre para sacar adelante a tus hijos. Muchas veces las injusticias más duras las has recibido en las respuestas de tus hijos. Muchas veces la mujer a la que amas te ha dejado solo y no ha estado pendiente de ti porque se ha enfocado en los hijos. Y te has sentido solo, te has sentido tal vez triste, te has sentido tal vez frustrado en el corazón, como Pablo se estaba sintiendo en ese tiempo. Pero yo quiero decirte hoy que Dios sí ha escuchado tu oración, que Dios sí ha visto tu fe, que Dios sí conoce tu necesidad, que Dios te ha visto y ha creído en todo lo que tú has orado y todo lo que tú te has comprometido. Papá, no te rindas. Dios está contigo. Tus hijos van a ser bendecidos por tu fe. Tus hijos van a ser bendecidos por tu determinación a seguir adelante. No te detengas, papá. No te detengas en tu vida. Confía en que el Señor está contigo y que el Señor levantará tu corazón. No te detengas. Confía en el Señor y aférrate de la palabra que dijo: te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y a tus hijos serán de bendición por 1000 generaciones. ¿Alguien lo puede creer hoy? ¿Algún papá puede aplaudir fuerte al Señor y decirle: yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú tienes para mi vida? Levanta tus manos ante el Señor y dile: